Solución física universitaria Sear-Szymanski. Ejercicio 1.39. Tema: componentes de vectores. El ejercicio establece que a partir de la figura mostrada, obtener mediante el método de componentes, la magnitud y dirección de la suma y resta vectorial de A y B, los cuales se muestran en el gráfico. Iniciamos con la solución del numeral A. Nos piden magnitud y dirección de la suma vectorial A más B. Para obtener la solución, se establece que el vector C es igual a más B. Por ende, sus componentes, en el eje X. Cx es igual a AX más BX. En el eje Y. Cy es igual a AY más BY. Para el vector A. Se tiene AX igual a 0, no hay componente de ese vector en el eje X. Se tiene AY igual a menos 8, negativo, porque se ubica en el eje negativo de Y. Para el vector B, se debe considerar el ángulo de 30 grados con respecto al eje Y. Entonces, se tiene Bx igual a 15 metros por el seno de 30 grados, obteniendo 7.5 metros, se usa seno, porque el ángulo se forma con el eje Y. By es igual a 15 metros por el coseno de 30 grados, obteniendo 13 metros, el ángulo al formarse con el eje Y, se multiplica por coseno. Recordar que el eje con que se forma el ángulo, al descomponerse se multiplica por coseno y al descomponerse en el otro eje, se multiplica por seno. Luego de calcular las componentes de cada eje, se realiza la suma. Para hallar Cx, se tiene 0 más 7.5 metros, obteniendo 7.5 metros. Para hallar Cy, se tiene menos 8 metros, más 13 metros, obteniendo 5 metros. Posteriormente, se calcula la magnitud. Se tiene que C es igual a la raíz cuadrada de Cx más Cy. Reemplazando, se obtiene 9.01 metros. Para hallar la dirección, se tiene arco tangente de Cy sobre Cx, reemplazando. Se obtiene 33.7 grados. Cabe recordar en este punto que el ángulo se calcula como el arco tangente de Y sobre X, siempre utilizando esa fórmula en este tipo de ejercicios. Para el caso del numeral B, se pide hallar la magnitud y dirección de la suma vectorial B más A. En este caso, realizando el análisis y los cálculos, se obtienen las mismas respuestas, dado que al realizarse la suma en cada componente, tanto en el eje X como en el eje Y, se obtienen iguales valores, no alterando lo obtenido en el numeral anterior. Para el numeral C, se pide hallar la magnitud y dirección de la diferencia vectorial A menos B. Se define que es igual a menos B. Por lo tanto, dx es igual a x menos bx. dy es igual a y menos by. Las componentes de cada vector, ax, ay, bx, by, no cambian. Se halla dx, reemplazando, se tiene 0 menos 7.5 metros, obteniendo menos 7.5 metros. Se halla dy, reemplazando, se tiene menos 8 metros, menos 13 metros, obteniendo menos 21 metros. Se halla la magnitud, calculando la resultante, obteniendo 22.3 metros. Para calcular la dirección, se reemplazan los valores, obteniendo 70.34 grados. El vector D, para este caso, se encuentra en el tercer cuadrante del plano cartesiano, por ende, el valor del ángulo es el ángulo hallado más 180 grados, obteniendo 250.34 grados. Para el numeral D, nos piden hallar la magnitud y dirección de la diferencia de vector B menos A. Realizando el análisis se obtiene, para este caso, la magnitud es igual, es decir, 22.3 metros. Ahora bien, la dirección es el valor obteniendo en el numeral C, es decir, 70.34 grados, ubicado en el primer cuadrante.